Así lo confirmó a Telam el presidente del club de Floresta, Roberto Bugallo. El burrito firmaría su contrato con Defensores en el curso de las próximas horas y sería presentado mañana por la mañana en conferencia de prensa. Crimen de Facundo Cabral. Sospechan que un jefe narco de Costa Rica ordenó el atentado. El fiscal general costarricense declaró que Alejandro Jiménez, presunto jefe de una banda dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero, es el principal sospechoso del asesinato de Facundo Cabral, ocurrido el 9 de julio en Guatemala. El cantautor fue asesinado de varios disparos cuando viajaba en un vehículo junto con el empresario nicaragüense Henry Fariñas, quien resultó herido y era el verdadero blanco de los sicarios, según la Fiscalía guatemalteca. En tanto, las autoridades consideran que el sospechoso, conocido como Palidejo, se encuentra escondido en algún sitio de Costa Rica o Panamá. El ciudadano es inteligente a la hora de decidir su destino. Lo dijo la candidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria, María del Carmen Bianchi, en diálogo con La Mañana de Telam, por Radio Cooperativa. Bianchi, que forma parte de la lista porteña que encabeza el viceministro de Economía, Ricardo Feletti, se refirió a las elecciones primarias y obligatorias del domingo. Este es el primer paso y van a poder elegir ellos los candidatos que los partidos lleven a las elecciones nacionales y distritales. Eso es una novedad que amplía la ciudadanía y cambia la vida de los partidos políticos. El hecho de que las alianzas sean previas hace que sean por ideas, por programas y no por circunstancias electorales transitorias que después traen de la mano los fracasos que ya vimos. Nosotros estamos haciendo un calendario a partir del 15 de agosto para visitar clubes, bibliotecas populares, estar a disposición para escuchar, para debatir, que es la mejor manera de representar. Servicio Telam para la radio. Fin del espacio publicitario. Seguimos compartiendo juntos la mejor programación. Puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Acá estamos, yo no estoy acomodándome. Hoy es el día que tu vida puede comenzar a cambiar, todo depende de vos, ponele onda, ponele ganas, ponele energía, que todo va a cambiar. De aquel lado del vidrio está Ariel. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Estás serio hoy? ¿Estás enojado? ¿No? ¿Estás triste? ¿Estás cansado? Quiere vacaciones, Ariel Guerrero, que quiere vacaciones, así que vamos a darle, no sé, ¿te parece mucho 2 horas de vacaciones? Conformate con eso, Ariel. Al lado está el secuaz, Lázaro, que mañana comienza con un programa a las 20, ¿no?
Sobre Cuba. Sobre. ¿Cómo? La combinación perfecta. A las 20 horas acá por Radio Creativa. Qué bien. Esta radio está poniendo fabulosa. Y a este lado del vidrio, la única persona que vino, yo, Nilda Gallegos Nelson, que vamos a hacerte compañía en las próximas 2 horas con muchas noticias, muchísimas para comentarte, libros que nos llegaron, películas que se estrenan mañana, entrevistas, a ver si encontramos a los entrevistados a ver dónde andan. Pero bueno, llamamos a uno y ya recién no estaba. Había dicho que iba a estar y no estaba. Bueno, acá estamos. Bueno, para comenzar te recuerdo que este próximo domingo hay que votar, son las primarias, primera vez que se votan las primarias en la Argentina. Esto significa que nosotros, el pueblo, vamos a elegir quiénes son los que vamos a votar el 23 de octubre para presidente, diputados y senadores. Es una elección muy importante porque ahí vamos a definir quiénes son los partidos que se van a presentar para el 23 de octubre. Quiere decir que este domingo, cuando entres al cuarto oscuro, creo que hay entre 25 y 27 boletas. O sea que hay un montón. Vos votás, Ariel, ¿no? Pero en provincia. Tenés que ir. Esta vez no zafás. Esta vez no zafás, Ariel. Lázaro no. No porque está de invitado en la Argentina, está de invitado. Zafa por ahora. Bueno, yo sí tengo que ir a votar en Capital. Vamos a encontrar, no sé en provincia, pero creo que en Capital tenemos 25, 27 boletas, creo que en todos lados iguales. Y vas a poder votar una sola boleta. Vas a entrar y comprar una completa, donde está el presidente y el vice, el senador, los senadores y los diputados, o podés cortar. Por un lado ponés la que es presidente y por el otro podés poner la que son diputados o senadores. Pueden ser mezcladas. Lo que no podés poner es las 7. No podés poner todas las 27, creo que hay 27, no sé, todas las que haya, ni 5 ni 2, una. Tenés que armarte como un rompecabezas, tenés que armarte un solo partido político, que son los que vas a elegir. Esto, los que tengan más votos este próximo 14 de agosto, que son las primarias, las elecciones primarias, ahí recién son los que se van a presentar el 23 de octubre. A lo mejor de esas 25 quedan 10 nada más. Suponete, no sé después cómo será, porque bueno, todavía es algo, como es algo tan nuevo, todavía no nos queda claro a ninguno de nosotros. Pero bueno, esto se hace en Estados Unidos, vas a ver muchas películas que hablan sobre esto, sobre las elecciones primarias. Hay una película de Travolta que se llama Colores Primarios, que justamente habla de un candidato que recorre el país, bueno, con algunas estratagemas bastante raras, extrañas, pero bueno, se puede, como para que veas que se hace en otros países y acá es la primera vez que se hace, lo cual es bueno. Como te digo siempre, votar es una obligación, pero es un derecho que nos costó mucho llegar a conseguirlo, un derecho que, como te digo siempre, nos costó 647 víctimas muertos en Malvinas. Por eso tenemos esta democracia que está cumpliendo 28 años. No es mucho. A vos te parece mucho, pero no es mucho. La Argentina tiene 195 años que se declaró independencia y solamente tuvimos 28 años continuados de democracia. Por eso tenemos que cuidarla, tenemos que respetarla, porque verdaderamente es muy importante que la cuidemos y que la respetemos. Por eso el domingo ir a votar es importante. Si el 31 vos no votaste, tenés, ya hoy no, mañana jueves y el viernes para ir al colegio electoral, que está creo que en Tucumán al 1300, en tribunales, para que tenés que justificar dónde estuviste, que no votaste, para que te sellen en la libreta. De esta forma, el 14 vas a votar. No sé si te van a dejar o no, a lo mejor te dejan, si la haces de trámite, pero por las dudas tenés que ir a justificar. Insisto, es una obligación y es un derecho, así que tenés que ir a votar, salvo que tengas más de 70 años. Por otro lado, si no vas a estar en Capital o cerca de tu lugar de residencia, vas a estar más de 400 kilómetros, te acercás a la comisaría del lugar, pedís un comprobante como que estás ahí en ese día, este domingo 14 estoy en tal lugar, y después haces el trámite a partir del lunes que viene, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4, dentro de ese horario aproximadamente, en el colegio electoral, que es en Tucumán, al 1300, por ahí. Tenés que hacerlo porque el 23 tenés que ir a votar y tenés que tener todo al día el documento, porque a lo mejor algún trámite que haces te exigen haber votado.
Fíjate dónde vas a votar porque cambiaron, porque en realidad todos aquellos que cumplan 18 años hasta el 24 de octubre de este año van a votar en estas elecciones, en este 14. O sea que si tenés 17 años y cumplís los 18 el 24 de octubre, en esta elección votás. Así que tenés que ir, entrar a dónde votás, por internet se puede averiguar, o hay teléfono o en los correos, preguntás dónde voté, te van a decir la dirección y la mesa. Pero hay que ir a votar. Es un ejercicio democrático muy interesante que tenemos que hacerlo siempre y ojalá que sean muchos 28 años que tengamos que hacerlo, muchísimo, la suma de muchos años, que nunca más venga esa dictadura cruel por la cual hemos padecido. Así que bueno, esto es, yo lo recuerdo, este domingo 14 de agosto, es un ejercicio cívico, hay que ir a hacerlo, hay que ir a votar. Yo voto cerca de casa, voy a ir al mediodía o a la mañana, y voy a esperar, como siempre, con esa ansiedad que, no en estas anteriores, pero sí cuando es para presidente, como que una ansiedad te lleva todo el día para saber quiénes fueron los elegidos. Si no sabes a quién votar, vota alguno, no importa quién, o sea, pero vota, no pongas ni una carta de amor, ni un insulto, ni una foto del perro, ni una rodaja de salame, no rompas las boletas, no, andá y votás, tené conciencia, porque nosotros somos los que elegimos los gobernantes que tenemos. Si te gusta, votalos igual, si no te gustan, vota otro, pero votá, jugate y elegí, porque este país es nuestro, de los ciudadanos, de los que tenemos que votar, para eso sirve. Así que por favor, andá y votá. No importa quién, andá y votá, el partido más chiquito, el que más te gusta, a favor de, en contra de, no importa, pero votá a alguien. No pongas nada en blanco, jugate, por una vez sé un ciudadano ilustre, un ciudadano con responsabilidad y votá por algo. Bueno, vamos a la pausa a ver si encontramos al primer entrevistado que no estaba. A ver si lo ubicamos. Ahora seguimos en Hoy es el Día. Que nada te haría cambiar. Yo te decía que cambiaste todo para mí. Tú me decías que estabas triste con la vida, pero yo nunca te creí. Estoy tan cansada de las canciones de amor. Siempre hablan de un final feliz. Bien sabemos que la vida funciona así. Ya te mandaba las señales que se me ocurrían. Tú nunca las entendías, no escuchabas bien. Un día me cansé y claro está que te dejé. No me hacías caso, entonces ¿para qué? Estoy tan cansada de las canciones de amor. Siempre hablan de un final feliz. Bien sabemos que la vida nunca funciona así. Habría hecho todo, pero tú nunca entendiste nada, nada de nada. La vida siempre tiene que seguir, aunque mi corazón se parta, no queda nada. Por eso estoy tan cansada de las canciones de amor. Siempre hablan de un final feliz. Bien sabemos que la vida nunca funciona así. Nunca funciona así. Nunca funciona así. Nunca funciona así. Continuamos en Hoy es el Día y si querés llamarnos al 4372-5863 o al 4372-5867 y contanos qué estás haciendo en este día tan nublado.
Ariel se fue a hacer torta frita para el mate de las 5. Ay, es tan hacendoso este Ariel. La verdad que es una maravilla. Está ahí, acá se siente el olorcito de la masa que está ahí preparando. Porque él es un chef, le encanta. Mira, ya le cambió la cara. De que está cocinando y está feliz, le encanta, él le saca toda esa historia. Bueno, mañana comienza un programa nuevo. ¿Cómo andas, Lázaro? Bien, ¿y vos? Bienvenido. Gracias. Contame, mañana, ¿de qué es el programa? Bueno, mañana a las 20 horas, La Combinación Perfecta. Ajá. Un espacio de salsa donde vamos a estar reuniendo a los soneros de América Latina, pero no solamente vamos a tener salsa, sino todo lo que se oye en América Latina, que es muchísimo, muchísima música, desde boleros hasta guaracha, pop, todo funcionado, pero básicamente la salsa. Vamos a estar conduciendo yo y Gloria María, 2 cubanos. Ah, mira vos. Y ahí vamos a podernos enterar de qué vamos a hacer el fin de semana. Porque muchas veces no sabemos qué vamos a hacer el fin de semana. Ajá. No tenemos nada, digamos, que planificar, y a lo mejor quieres pintar la casa y sabes a qué lugar puedes ir y conseguir la pintura, o qué obra de teatro ir a ver. Sí. Entonces este es como, digamos, la posibilidad del oyente participar, de enterarse qué es lo que está sonando, digamos, que en el Caribe y en la parte esta que se mueve la cintura. Qué bueno. Y así pasarla bien, compartir. Tenemos también un invitado especial mañana, que es Oye Chico, un restaurante cubano, un boliche cubano que tenemos acá en la plaza, Paseo de la Plaza. Ah, no sabía. En Avenida Corriente. Tienes que ir a bailar y a tomar mojito cubano y a tomar Cuba Libre. Y entonces ellos... Eso me gusta. Sí, claro. Y entonces ellos van a estar acá hablándonos de qué está pasando allá, cómo es la movida, para que, bueno, si usted está viéndonos y quiere salirse un poco del marco, digamos, de la capital y entrar en la pequeña isla de Cuba, ese es un rinconcito donde... Ah, qué maravilla. Y nuestro programa. Claro, qué lindo. Hay más lugares cubanos, ¿no? En Buenos Aires. Sí, hay otro que se llama Cuba Mía, que está en Venezuela. Yo todavía soy nuevecito, así que no me sé bien las direcciones. Y hay varios restaurantes, digamos, donde puede uno oír música cubana, tomar, comer. Sí. Hace varios años, muchos años de esto, habíamos ido con una colega, con varios colegas, a uno que se inauguró ahí por la calle, creo que Perú, no sé si todavía continúa, después voy a buscar bien la dirección, y tomamos mucho mojito, pero mucho, estábamos sin comer, estábamos sentados, cuando hubo que pararse para subir al primer piso a comer, nos daba todo vuelta. Sí, eso es lo que tiene el mojito. Pero qué rico que... Sí. Es que el limón con la hojita, que no voy a develar, porque eso es un secreto que mañana vamos a estar relevando para todos, para que cada cual haga su mojito con el estilo. Nunca sabe cómo es de Cuba. Hay un problema acá con la hierba, no sé si es que a la hierba no le da el mismo sol. Ah, puede ser. No tiene el mismo sabor que... La tierra también. Sí, la tierra donde se cultiva la menta, digamos. Claro. Y ahí no le da la misma esencia. Ah, mirá. Igual si no lo haces con Habana Club, ajá, no tiene el mismo sabor. ¿Ah, no? No tiene el mismo sabor. No, hay que bajar a Cuba para verlo. Y el azúcar también, porque el azúcar que se usa acá no es la misma azúcar cubana. No, claro. Entonces viste cómo va variando. Claro. Pues yo también comí comida cubana que no conocía, pero la verdad que la pasamos muy bien, así que vamos a ir a Oye Chico a comer algún día de esto y a tomar algo. Exacto. Y después se bailó salsa. Ahí mismo en Montevideo 310, en el Paseo de la Plaza. También tiene un sitio web, oyechico.com.ar. Ya ves, promoción de gratis, ¿viste? Como que qué bondadosos son. Porque ya que mañana viene en la radio, por lo menos que la gente sepa dónde puede ir a comer algo. Y además lindo, la plaza es un lugar precioso, ¿viste lo que es? Precioso, ¿no? precioso. Es muy lindo, todo el paseo que hay ahí. Va llegando gente al baile. Porque a veces vas al teatro. Va llegando Martín. Claro, vas al teatro a ver una obra, digamos, de Shakespeare, y puedes ir a Cuba. ¿Sí? Puedes hacer un viaje internacional. En Buenos Aires es así, es una capital maravillosa. Claro, sí. Donde uno puede... ¿Cuándo hace que llegaste a Buenos Aires? Hace 2 meses nada más. Ah, nada más. Estoy cumpliendo 2 meses. Hoy estoy celebrando lo que contigo. Bueno, vamos a hacer festejo ahora. Los 2 meses. Me encanta la ciudad, y además por todas las cosas que estoy haciendo, porque no solamente voy a hacer el programa. Te comenté anteriormente. A ver, ¿qué vas a hacer? Para el público no sabe, contanos. Estoy preparando una obra que se llama Juan y Marco, que dirige un galego, pero él dice que no es galego, que es portugués, porque es de Galicia, de Galicia a Portugal y de Portugal a Brasil. Así que yo le digo que un armatroste internacional. Entonces estamos haciendo esta obra que trata sobre
los conflictos que tiene una pareja en su intimidad. Y la necesidad de uno, porque a veces uno en la pareja es más dependiente que el otro. Claro. Y el otro como que no le da la atención que uno necesita, y ahí entonces se crea un conflicto a solucionar. Sí. Nosotros vamos a tratar de solucionar ese conflicto en 1 hora y 20 con momentos agradables, otros un poco más tristes, y te puedes reír y puedes reflexionar. Es lo que estamos intentando hacer con la obra. Bueno. Se llama Juan y Marcos la obra. Hay un blog que pueden, en blog.net, que pueden visitar. Juan y Marcos blog en .net, me parece. Todavía no me sé el sitio de memoria, pero si buscan Juan y Marco en Google lo pueden sale. encontrar. Sí, ahí ¿Y está. para cuándo es la obra? ¿Tenés sala? Sí, ya fecha? estamos ensayando hace un mes, nos queda otro mes de ensayo y pretendemos estrenar, si los teatros nos permiten, a mediados de octubre, porque bueno. es una fecha donde los teatros como que están copados por acá. Sí, acá está todo el año. Y nuestro gran sueño era estrenar justamente en el Paseo de la Plaza, porque es una obra que se presta para ese ambiente, para que tiene ¿En cuál? el paseo. ¿En Colette o en alguna otra salita? A mí me gusta Colette. Colette es preciosa. Exacto, por el ambiente que tiene, por la intimidad de esta interacción con el público. Está todavía al frente Estela, ¿no? De la sala, sí. Sí, me parece. Sí. Me parece, pero nada, yo espero que el público esté informado. Más adelante vendré de nuevo. Por supuesto. Si me invitas y te pongo al tanto de ya de dónde estaríamos Claro, fijos. ojalá fuera en Colette, porque es muy linda la sala. Sí, Y si no, bueno, se escuchan propuestas de los teatros. así mismo. Y mañana no nos puedes dejar solo. Bueno, mañana a las 20. Tienes que conectarte o venir con nosotros a comer acá, porque vamos a tener chicharrones, yo creo. Vamos a Qué tener, rico, vamos a venimos tener todos yuca, acá. sí. Vamos a tener una ¿Qué es descarga eso? con guitarra, yuca. ¿Qué es eso? La yuca es una raíz, para describirla de alguna manera, que venden los peruanos, que es parecido a la papa, pero es más esponjoso. Y en Cuba eso es como un plato que es, digamos que la guarnición imprescindible. Todavía no sé cuál es la guarnición, ayúdame tú, que en Argentina siempre se usa. Acá tenemos mucho, papa frita, ensalada. Exacto. Bueno, en Acá Cuba mucho papa frita, nos gusta mucho el papa frita. en Cuba es la yuca, los tostones, no sé si conoces los ¿Qué son tostones. los tostones? Es el plátano. Sí. Lo fríes, pero para cocerlo en aceite. Sí. Y después que está casi llegando a dorándose, lo sacas, lo machacas en un papel. Ajá. y te queda como un chatino. Y ese chatino lo vuelves a echar en la manteca y te queda crujiente. Es una cosa deliciosa, con mirá. un poquitico de sal. Ya te estoy dando una receta de las que mañana vamos a estar dando Mañana vamos a venir acá a en la probar combinación. todo. Claro. Probar todo. Bueno, ¿cuál era tu comida preferida de Cuba? Me la pusiste, me Muchas. mataste, como dicen acá los... Muchas. Hay muchas, pero la clásica, digamos, la que más nostalgia me da y la que más extraño es el arroz moro, ¿Qué es? que otros le dicen cristiano, que es el arroz blanco Sí. con porotos negros. Ah, la Moros y película cristianos. nos vemos, Exacto, sí. se llama así, moros y cristianos. O puede ser con porotos colorados. Ah, mirá. Entonces, ese arroz, si se hace los porotos, se cocinan entrecocidos sin sazonarlo. Sí. Y esa agua se le agrega al arroz. Sabes que el arroz se hace con una proporción de agua determinada. Sí, Entonces, sí. esa agua pinta ese arroz. Ah, eso lo sabía, qué bueno. Coges cebollita, ajito y haces un sofrito y se lo echas por arriba. Sí. Con la yuca que ya te indiqué cómo era. Sí. O los tostones que ya los conoces. Y la chuletica de cerdo. Si esta parte del cerdo la dejas adobada de un día para otro en la parte de abajo del frío, que no se le echa a perder, con limón, ajo y cebolla. Sí. Y si quieres, para hacerlo un poco europeo, porque a mí me gusta con pimienta, le echas un poquitico de pimienta. Sí. Cuando lo dejaste de un día para otro, a la hora de la cena lo sofríes, ya va a estar casi cocinado. Y esa salsita del aceite que te quedó de esa misma cocción, se la agregas a los tostones o a la yuca y al arroz. Claro. Divino. Ah, mira qué bueno. Pero algo más sencillo, para no matarte: arroz blanco, Sí. huevo frito Sí. y un banano maduro, un platanito. Ese es el clásico cubano. Y el banano también hay que freírlo, sí. No, el banano maduro como fruta. Nos comemos la fruta con el arroz y el Sí. huevo frito. Acá hay a veces hemos comido. Puede ser milanesa a la cubana, algo así, Puede ser, ¿no? puede ser. Hace mucho no como afuera, pero sí, eran cosas, no sabía. ¿Cuál es la comida más típica de Cuba? ¿Esa que me contaste? Esa, arroz moros y cristiano, que es el arroz con dijiste trigo, recién? el arroz moro, tiene Está muchos bueno eso que me nombres. dijiste, me gustó. Yuca y las chuletas.
También el son pollo. las clásicas, como Sí. lo que se como acá fuera churrasco y ensalada, por ejemplo. Exacto, también tenemos el pollo. Ah. Y para la zona turística, porque yo le digo así porque es muy caro, tenemos langosta también. Tenemos Claro, lo- porque tiene buenas playas. es que Tiene- la langosta que de Cuba justamente tiene lo mismo que te explicaba de la hierbita de mojito cubano. Claro. Es la langosta que está en el agua caliente, Claro, no en es el lo mar, mismo. exacto, en el Claro. mar Atlántico, que tiene sol, que tiene otra textura, otro color. Y los ese pescados marisco- también deben tener muchos. Sí, tenemos muchos pescados. Tenemos, por ejemplo, el que más me gusta a mí es el pargo. Ah, no sé cuál es. El pargo es parecido, bueno, que los biólogos y los especialistas no me maten, pero a mí se me parece a, digamos que a la cherna. No, tampoco. Me mata. Es otro tipo de... Sí, otro tipo de pescado. Con carne más, es mucho más carnoso. No, lo que pasa es que la carne es más ligera. A mí me pasa que el pescado que he comido acá en Argentina, Sí. la textura, digamos, del Sí. pescado es dura. Y el pescado cubano, mira. no. Entonces me explicaron que como acá no estamos cerca de la costa, en el sentido Claro. donde está la capital, el pescado se trae congelado, es decir, Congelado. y cuando se congela justamente se precocina Ahí le cambia y ahí el le sabor. cambia la textura. No es lo mismo Claro. coger el pescadito acabado de salir del mar y Claro. freírtelo con limoncito nada más, divino. Ah, mira qué bueno. Yo vengo de una isla, imagínate cuánto pescado no tenemos. Después te decía, claro, yo ahora me di cuenta, tiene mucho mar y tiene buenos pescados. Sí. ¿Cuándo vas a La Habana? Ah, me encantaría ir, hace tiempo. Me había anotado para ir a estudiar cine hace un par de años. Y después En no San Antonio de pude, los Baños. porque quería ir y después no se dio, no sé qué problemas hubo y no pude ir, pero me quedé siempre con las ganas de ir a estudiar cine. Porque había unos cursos hace años de esto, muy interesantes. Bueno, mira, para que veas que hago muchas cosas, te invito a un taller, bueno, no es un taller, es una productora independiente, que Ariel está, mira Ariel, como me dice que no lo diga, que no lo deleve todavía. Se llama Latina Film. Ah, mira, Es ¿vos podés hacer cine también? Estamos en todo. es un grupo de gente de Subiela, de la escuela de Subiela, Ah, sí. que estamos haciendo con nuestros recursos cortos independientes. Ah, me parece perfecto. Ahora vamos a hacer uno. Este fin de semana rodamos y de eso no te lo voy a dar todo en una entrevista porque si no, no voy a... Hacemos no voy otra a para el poder venir. cine. Claro, Mira, ya quiere venir toda la semana a hacer entrevista. ¿te das cuenta? Mira vos qué rápido que nos salió rápido este, ¿eh? Bueno, de Argentina, ¿cuál fue la comida que comiste y dijiste, esta me gusta? ¿Sabes? Hay... El pescado más o menos, ya vi que el pescado Sí. que te dieron... Sí, mi tío hace algo que digamos que es argentino, pero que tiene una trascendencia italiana, Ajá. que son los ravioles, pueden ser. Sí, Me encantan son los italianos, ravioles, claro, son sí. las pastas. Pero me encantan las pastas que hace mi tío al estilo argentino. ¿Y sabes por qué sé que es al estilo argentino? Porque los italianos no tienen el tomate que tenemos nosotros acá, que Claro. es exportado de América Latina. Claro, Ni claro. tienen el sabor de la carne, ¿viste? Cómo varía. Claro, sí, varía todo, es cierto. Y entonces, cuando voy a Italia, te digo si son buenos. Claro, Pero sí. me gustaron muchísimo ¿Te gustaron? los de acá. Me encantan las pizzas. Esta pizza que es con orégano por encima, ¿cómo es que le llaman? ¿La de mozzarella? La mozzarella, esa, la básica, me encanta. Me como 3 pizzas de Pero en mozzarella. Cuba también hay pizza, ¿o no? Sí, pero no como la de acá. No con la... Ah, No. mira, te gustó. Igual me encantan las empanadas. Las empanadas. Ah, Sí. mira. Pero allá hacen empanadas en Cuba, o algo similar. Pero no son las empanadas. En Cuba le echamos a la empanada, para que tengan una idea, un dedito de carne o de relleno. Un dedito, la punta de un Claro, dedo. porque no tienen carne. Es que no, es que la empanada nosotros nos comemos por la fritura, por la textura, digamos como la galleta. Hacemos una empanada como Ah. galleta que en el centro tiene un relleno muy pequeño. Pero sí tienen carne de vaca. Mira, propia. allá es más fácil comerse a uno mismo que comerse una vaca. Claro. Sí, porque nosotros tenemos 3 vacas. No, No, sí, más o menos. no, sí. lo que te quiero decir es que la carne de vaca es Es muy muy cara. diferente y es muy dura. Además de que es muy cara. Nosotros tenemos una ventaja. Sí. Somos el país que más caro tenemos la carne de res en todo el mundo. Sí. Y nadie me puede discutir eso. Más que acá. Exacto. Es mucho decir. Y además comerse allá carne de res es un lujo. Ah, Pero es muy dura además. pero sí tienen cerdo. El cerdo, sí. Que es lo cotidiano. Somos que- el país que más cerdo tenemos en el claro, mundo. que También. acá, que acá tanto no se come cerdo. La gente come más vaca en la Argentina. Exacto, pero a mí la vaca de acá, para que veas que es raro, me sabe al cerdo cubano. Ah, mira. Sí, le he preguntado a mi tía varias veces, ¿esto es cerdo? Me dice, no, Claro, porque lo que debe cambiar son las pasturas. es la textura, que la de acá es suavecito igual que el cerdo. Claro, pero el pasto, el clima, la tierra. Sí, sí. Allá, ¿cómo son los inviernos? ¿Como acá crudos? No, ¿O para nada. Sí. no existen? Una de las cosas que más me traumatizó a mí de Buenos Aires, porque yo estuve antes en Chile 45 días, Ah, pero lo que más me traumatizó fue el invierno.
Claro, y digo llegaste traumatizó, justo. pero así, porque el Pero cielo llegaste gris. justo en el peor frío. Sí, el cielo gris. La temperatura que no subía de 15. Yo veía que cuando había 15 grados mi tío decía, hoy hay un día precioso. Y yo Claro. estaba a 30 grados todo el tiempo y a 33 Claro. grados. Es muy difícil. Además, Además, todo el año es a 30 grados. oye, si ahora Varadero es una de las mejores Sí. playas de Cuba. No voy a decir del mundo porque no voy a pecar de... No he ido a Río de Janeiro, no he ido a las Bahamas, entonces no puedo decir Claro, que no es la mejor del sabemos, mundo. claro, pero... Pero es la mejor de Cuba. Y ahora mismo la arenita está finita, un solecito divino. Viste que hoy está nublado en Sí. Buenos Aires. Allá no. Allá. Y lo bueno que tiene la playa es que tú te ves los dedos de los pies. Ah. Entras al agua y te ves. Ay, qué lindo. Sí, es divino. Ay, tenemos que ir de vacaciones. Sí, vamos a ver si nos embullamos y nos llevamos a Ariel y al otro Pero no volvemos. compatriota que tenemos acá. A Martín. No volvemos. Martín. No, hacemos radio desde allá. Pero nos quedamos. Claro. Vamos a que venga Aníbal acá. Sí. Nosotros nos quedamos. Así que, bueno, buenísimo. Viniste con muchas ganas de hacer cosas, que eso es bueno. Sí. Estás haciendo mucho. Argentina ha sido muy bondadosa conmigo, la verdad. No me puedo quejar. Está bien, qué bueno eso, que aparte bueno, uno lo reconozca, ¿no? Que también venir a la Argentina no es fácil. Me imagino que dejar toda tu patria, dejar tu familia allá que tenés en Cuba. Lo más difícil, yo renuncié a dos cosas importantes para mí. Ajá. Sí, renuncié a mi familia, porque lógicamente hasta que pasen 5 años, no porque no pueda entrar a Cuba, ni mucho menos, no es tan complicado. Es que si yo viví 25 años en Cuba, tengo la necesidad de hacer otras cosas y conocer otros lugares. Pero podés ir y volver si querés, Sí, si sí, quisieras. no tengo ese ¿Por qué dijiste problema. 5 años? 5 años porque, por ejemplo, yo dejé la licenciatura allá Sí. casi por terminar. Entonces yo necesito tomar un tiempo Ah, para volver atrás. Si Gardel dijo que 20 años no es nada, totalmente. entonces 5 menos. Que pasan rápido. Te pasa que 20 años no es nada. Sí, ya voy por Cuando 2 uno meses. ya pasó los 50 se da cuenta que 20 años no es nada. Y dejar a mi mamá, imagínate. Dejaste a tu mamá ya. ¿Qué más Eh, dejaste? Dejé a un amor Ajá. y dejé mi carrera, que es también ¿Qué otro... estudiabas? Yo allá estudiaba comunicación social, estaba en el 5º año ya. Ah, Además hacía televisión. ajá. Estuve 6 años trabajando para la televisión cubana. Ah, qué bueno. Que hacer televisión en Cuba, lo voy a decir, es más difícil que acá. Sí. Porque acá hay 300 canales. Sí. Entre los municipales, los canales Sí, sí, los de nacionales, los cable. provinciales, los de cable. Allá hay 3 canales, digamos que nacionales, sumando con 5 que son canales educativos que se ven en ciertos lugares. Y yo era uno de los guionistas que tenía uno de esos canales. Es decir, Claro. tenía un trabajo seguro, fijo, pero son decisiones que uno No, a toma veces uno quiere hacer un cambio en su y vida. uno quiere cambiar, exacto. Exactamente, y lo ve de otra manera. No hay canales de cable allá. Bueno, a los cubanos somos los mejores inventores del mundo, también te voy a decir. Mi tía hace poco, y seguro se va a poner brava porque yo cuente esto, botó una lavadora automática de esas. Ajá, Y yo decía, si estuviera mi vecino Andrés, yo tengo un vecino en Cuba, sí. que te repara hasta el bombillo fluorescente, que la gente dice, eso no se puede abrir, no se puede reparar, él lo logra hacer. Claro. Y yo vi que la lavadora la botaron así, Claro, el consumismo, ¿te das cuenta? es el no, acá no hay tanto. Es el lavarropas que lo tiró, eso es El lo que está lavarropa, diciendo. exacto, lavarropa. Claro, hace muchos años, yo te digo casi 20 y pico de años, me acuerdo cuando los primeros argentinos amigos míos iban había ido una compañera mía de la Alianza Francesa, cuando se terminó, se fue a hacer un curso a Francia. Y lo primero que nos contó fue esto: acá la gente tira las cosas, Sí. porque en la Argentina somos de arreglar. Ahora no tanto, porque se puede comprar a cuotas, pero en esa época la gente lo tiraba, y para nosotros tirar una heladera que te duraba 50 años, algo, era muy difícil. Sí. O sea, los consumistas son yanquilandia, que me van a matar, yanquilandia, pero tiran todo es Yo le decía a mi descartable. tía, pero ¿por qué la vas a tirar? Claro, Si porque me da un seguramente dolor. decir, claro, se puede arreglar, pero los argentinos también somos de arreglar las cosas, todo ya. te tiene que durar. Lo que pasa es que hoy se pueden, algunas, tipo lavarropas, sabes que te lo dan para que te dure un par de años y tenés que volver a comprarlo. Pero antiguamente, cuando yo tengo 54, cuando yo tenía 15, 14, hasta 40 años más o menos, las cosas duraban para toda la vida. O sea, es una cultura muy latinoamericana. Sí. No, pero... Pero claro, allá en Cuba todavía no se puede comprar. No, además las ventajas que tiene, digamos, Buenos Aires, que tienen los argentinos, que no tenemos los cubanos, es la cuota.
Claro. Sí, yo creo que, claro. que ese sistema hay que aplicarlo en mi país alguna vez porque Claro. es muy difícil aspirar a algo. Acá costaba mucho antes comprar en cuotas, pero con la llegada de las tarjetas de crédito, también cuando se trató de poner un poco el consumismo, lo que es en la Argentina, aquellos que tienen sueldo fijo pueden comprarlo, pero si vos no tenés un sueldo fijo es muy difícil comprar a cuotas, porque no te lo dan. Y acá hay mucha gente que trabaja por cuenta propia y es muy muy demostrar que tenés ganancias todos los meses. Pero claro, acá hay cuotas que a lo mejor en Cuba no hay todavía. Pero yo de Cuba algo que una película que amo, Fresa y Chocolate. Amo Sí, muy esa buena. película, amo esa película. Yo trabajé con el hijo de Perro Gorría, no tuve la suerte de trabajar con él porque es de otra generación, pero el hijo sí también va a ser actor, es actor. Entonces trabajamos, coincidimos en un programa que se llama La Dosis Exacta en La Habana, y yo le hablaba mucho del papá y le hablaba de la película, Sí. justamente porque es una película del cine cubano que revolucionó a nivel internacional muchas cosas, porque el cine cubano se adelantó a tratar un tema que sí trataba Almodóvar y todos estos directores, pero que en ese caso Y se dentro de trató la de una manera revolución, diferente, además. y dentro de la Que eso revolución. es lo más difícil. Por eso es que es una película importante, pero Yo del la cine amo. cubano tenemos muchísimas cosas. Sí, hay muchas, pero esa es la amo. Y hay otra que una vez me la grabé en video y nunca más la pude conseguir, que hablaba un poco, era en blanco y negro, pero que hablaba un poco de... Memorias de su desarrollo. No, te cuento cómo era alguien que había muerto una persona y tenía que hacer un trámite para enterrar un Oh, cadáver. la muerte de un burócrata. ¿La quieres? Sí. Te la puedo resolver. Ah, ¿De verdad que la quieres? Es una maravilla. La muerte de un burócrata, buenísima. Es una maravilla porque dije, yo no puedo creer, pero aparte con un humor muy fino, Sí. ¿no? Que uno lo miraba y decía de que se causaba cosas, te causaban gracia de pronto. Sí. Pero decían, estamos viendo lo que pasa también acá. ¿Tú sabes qué es lo que nos pasa con la muerte de un burócrata a nosotros después de 25 años de haberse hecho la película? Que vemos la muerte de un burócrata y el cine resolvió en su momento ese asunto. Sin embargo, los sistemas todavía no logran resolver la burocracia. Claro. Sí, podemos hacer cine criticándonos, pero no podemos... ¿Es una película de 25 años o más? Sí. Por ahí. A ver, digamos Por que ahí tiene... más o menos, ¿no? Sí, no, a sí, lo mejor sí. tiene quizás 30, 40 Claro, años. sí. No te puedo ser exacto, pero te digo que yo que la conozco de... Sí, yo la vi en cable, una vez me la grabé, después nunca más la pude conseguir. Ya viste que los videos no sirven casi. No. No la pude conseguir Te la porque voy a es conseguir excelente. digital. Dale, Te la porque voy a conseguir dale. digital. Es excelente esa película. Sí, muy Bueno, el buena. cine cubano es muy bueno. Sí, yo creo que eso es algo que yo llevo conmigo. Cuando salí de Cuba me llevé muchas películas del cine cubano, pero el cine argentino es genial. Yo no sé si lo sabes, pero Cuba en estos momentos, de los 3 canales que tiene, Sí. transmite una novela brasileña y transmite una novela en la mañana de Telefe. Ah, mira, no sabía. Es decir, todos los artistas, actores argentinos que trabajan en Telefe en Cuba son muy conocidos. Ah, mira. Y además tenemos en la mañana del domingo, en la programación de la televisión cubana, un espacio al cine del ayer, así se llama. Y en el cine del ayer, digamos que el 40 o el 50% de las películas que se pasan son argentinas. Ah, mira vos. Mi mamá es Fanática del cine argentino. Claro, claro. Porque fue una época muy linda, y es una época muy linda. Y en los festivales de cine de La Habana, Ajá. el cine argentino es el más visto. Ah, mira. ¿Viste todo lo que te adelanté? Ah, mira qué bueno, me encantó todo esto. Acá hubo alguien llamado Guarmestre, que fue el que creó Canal 13, que era cubano, Ujú. que trajo la televisión a la Argentina, junto con Yanquereví, pues si no me van a matar. Pero Yanquereví la trajo, pero digamos que él fue el creador de Canal 13, de Artear. También un tipo que sabía muchísimo. Y hubo mucha gente, artistas, que han trabajado mucho en Cuba, ya desaparecidos, ¿no? Tipo Pepe Biondi y otros, pero traían muchos recuerdos. Es que se iba a Europa. Cuba era como una escala divina que había que Claro. hacer. Se iba a Europa. La gente vendía en Europa, iba a Cuba y de Cuba a Buenos Aires. Claro. Es decir, era así, La Habana, Europa, Claro. Nueva York, digamos. En esa época. Y se la- ve mucho en las películas argentinas viejas de esa época. Exacto, está Hay bien. mucha, se marca mucho este pasaje por La Habana, ¿no? También no puedo dejar fuera México. También. Sí, México era También una otro urbe México, y importantísima sigue en esa siendo época. México. Con Argentina se hace muchos intercambios de novelas y de películas. Sí. La verdad que sí. Además, Así- ¿tú sabes dónde se inventó la telenovela? No. ¿No tienes ese dato? Wow. ¿Dónde? Se inventó en Cuba. Ah, mira, no sabía. La telenovela se inventó en Cuba. Ah, Incluso más allá de la telenovela, la radionovela. Si nosotros tuvimos, Cuba era una isla de experimento. sí. Si muchos de los primeros modelos de Chevrolet, de Fiat, de Ford,
que corrieron en la época antes del triunfo de la revolución se hicieron en La Habana. Sí, el lanzamiento se hacía en La Habana, se probaban las cosas en La Habana. Claro. Muchos de los túneles que hay hoy a nivel internacional, el túnel de La Habana, el Habana Libre, que hay otro edificio en los Estados Unidos parecido a esa arquitectura, claro, se hicieron en La Habana, se probaron en La Habana. En La Habana iba a existir el casino más importante que iba a tener Centroamérica. Sí. Que yo no sé si por suerte o por desgracia no se hizo, pero me hubiera gustado por lo menos... creo que por suerte. Sí, yo creo que por suerte. Pero te digo que La Habana era como el experimento de los claro, norteamericanos, digamos, el laboratorio, claro, de experimentos. Y eso nos dejó muchas cosas buenas. Ajá. Y nos dejó cosas malas también. No, seguro. Pero ahí fue donde se hizo ese dato. Mañana lo voy a buscar bien el nombre porque no voy a decir un disparate al aire, pero fue en La Habana donde se hicieron las primeras telenovelas. Claro. Se hacían en vivo. Claro. En La Habana se hacía la telenovela en vivo. Claro, sí, sí, acá también se hicieron en vivo. Ahí debe ser cuando nos trajo Guarmestre para acá. De ahí se llevó a México, claro, la telenovela se llevó a México. O Globo, que se ha cogido la industria de las telenovelas a nivel internacional. De Brasil también. Brasil, sí, y Argentina. Sí, sí, son los que más tienen y son Y buenos. en Cuba todavía existe la radionovela. Ay, qué lindo. La radionovela en Cuba es la vena horta, sobre todo de 3 generaciones antes de la mía. Claro, sí, claro. Sí, acá se perdió lamentablemente. Qué lástima. Pero se escuchaba. Yo recuerdo de chica que mi mamá decía, yo creo que empieza la radionovela, porque la televisión no era como ahora tan masiva. Había en casa, pero había poca programación. Pero la radio estaba todo el día encendida y estaba la noche la novela. Y una de las imágenes más populares del mundo, ¿dónde se tomó? En La Habana, la del Che. Claro, claro. Entonces, ¿viste cuántas cosas en La Habana? Es lindo, me encanta hablar con vos. Entonces, mañana, ¿a qué hora hay que escucharte? A las 20 horas. Voy a estar a las 20 horas hasta las 21. Ajá. Con muchos invitados. Vamos a descargar boleros. Ajá. Si alguien quiere sumarse con un tango, está bien, para no ser regionalista. No, pero está bien. Acá le gusta a la gente la salsa, ¿eh? Sí. Le gusta mucho. Y vamos a ir a comer a Oye, chicos. Así Dale. que decimos a la gente de Dos Chicas que después vamos a ir Te mañana. paso después las invitaciones. Mañana vamos a ir a comer todos a Oye. Cuando salimos de acá vamos todos para allá. Vamos para Oye Chico, claro. Así que si nos quieren ver pueden ir todos para allá. Montevideo 310 en el Paseo de la Plaza. Muy bien. Bárbaro, me encantó esto. Así de hacer notas, no como la gente que quedamos que la vamos a llamar, desaparece y bueno, no deben querer que vean lo de ella. Vamos a hablar. Vamos a la música, Ariel. Gracias. Me sé tu vida y milagros de pe a pa. Conozco tu paisaje de norte a sur. No me sorprende nada de tu fachada o tu interior. Si todo sigue así, será peor. Transparente como el cristal, es una melodía sin variedad, un corazón sin velo no es un modelo que vaya bien. Si quieres complacerme, dedícame nuestro amor. Los sentimientos exigen la novedad. En el amor yo busco complicidad.
de nuestro amor. Continuamos en Hoy es el Día. Bueno, agradecemos a Sudamericana que nos envió libros, nos envió No confíes en nadie, un thriller, saben los que son los que me gustan a mí, así que me lo voy a leer, y los demás libros están allá repartiéndoselos. Y me mandó uno que me encantó, Chistes para chicos, todo de chistes, Buleiro, no se ría, no lo libera. Yo sé que lo estaba leyendo en el bar mientras esperaba, me reía sola. Y la gente me preguntó, ¿de qué te reís? Le dije, de los chistes, y me puse a leerlos en voz alta, y se reía todo el bar. ¿Por qué, Ariel? ¿Por qué, Ariel? Ahora les voy a leer chistes, así que, está el día gris, está el día feo. Vamos a ponerle un poco de onda a esto, a ver si lo entienden. A ver, le leo uno. Era un cocinero tan feo, que hacía llorar a las cebollas. No vean que estaba bueno. Ya están riendo. Ariel, ponele onda, Ariel. Ponele onda. Era tan feo, que los ratones le comieron el documento y le dejaron la foto. Bueno, che, hay que ponerle un poco de onda. Era tan feo, que fue a comprar una careta y le dieron solo el elástico. Muy bien, le están riendo allá los chicos. Qué suerte. Mamá, en el colegio me dicen fin de semana. ¿Por qué, domingo? Está bueno, che, póngale en onda. No jodan, póngale un poquito de onda. A ver, adivinanza. ¿Por qué el león es amarillo, grande y peludo? ¿No sabes? Porque si fuese chiquito, verde y pelado sería un sapo. Bueno, che, hay que poner un poco de onda, qué cosa. A ver, ¿cómo se dice gordo en japonés? Como mucho. Está bueno, hay que ponerle un poco de onda, che. Mira acá cuenta uno que dice, fui a inscribirme en un equipo de fútbol y como tengo un defecto en la vista y no distingo bien los objetos, no me aceptaron como jugador y me dieron otro puesto. Se le preguntan, ¿de arquero? No, de árbitro. Viste que nunca ve nada, ahora vemos por qué los árbitros no ven nada. Así es como lo seleccionan. A ver, ¿cuál es el colmo de un constructor? ¿No saben? Que se llame Armando Paredes y Casas. Está bueno, loco, pónganle un poco de onda. Si no le ponen onda, viste, el día va a seguir gris como está. A ver, vamos a leer algún otro más, a ver, la estoy buscando, porque la verdad que va un señor por la calle con un gato en los brazos y pasa una mujer y le pregunta, ¿araña? No, gato. Está bueno, che, un poco de humor. Si ustedes no le ponen humor. Papá, ¿te acordás que me ofreciste que me ibas a comprar una bicicleta si pasaba bien de grado? Sí, hijo, me acuerdo. Alegrate, no vas a tener que comprar nada. Parece que si lo habremos dicho eso. Ay, Dios. Y era una señora tan alta, que en vez de cumplir años, cumplía metros. Está bueno, che, está bueno. Le dice la maestra, Pepito hablaba mucho en clase. Le dice, Pepito, si no dejas de hablar voy a llamar a tu mamá. No, profesora, ella habla más que yo. Está bueno. Hay que reírse, qué cara que tienen todo, che. Tienen una onda todo, que la verdad que no sé, no les voy a contar más nada. Había otro que me encantaba. A ver, ¿dónde lo metí? Yo ya me los acuerdo de memoria, porque te digo que me los leí todos. Bueno, esto lo mandó Sudamericana para que nos riamos un rato. Es para los chicos, es un buen libro para que los chicos comiencen a leer. Es una buena opción, porque con esto de los chistes, empiezas a leerte los chistes, vos te reís, queda bien, no como esto de verdad que no se ríen, tienen una mala onda todo, y los chicos se ríen un rato, y con esto haces que lean. Y también incentivas un poco la imaginación, porque seguramente van a empezar todos a inventarte un montón de historias. Bueno, vamos a hacer el último. Hay 3 monos en un árbol y solo una escalera para bajarse. Esto viene de la adivinanza. En un momento 2 de los monos se bajan y se llevan la escalera. ¿Cómo baja el mono que se quedó en el árbol?
Ah, ¿no saben? Muy enojado. Vamos a la música, dale. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de la... Se Deus quiser, um dia eu quero ser índio, viver pelado, pintado de verde, num eterno domingo, ser um bicho preguiça, espantar turista e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, sol. Se Deus quiser, um dia acabo voando, tão banal assim como um pardal, meio de contrabando, esquiar estilingue, deixar que me xingue e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, sol. Baila comigo, como se baila na tribo. Baila comigo, lá no meu esconderijo. Ai, 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 baila comigo, como se baila na tribo. Oh, 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 baila, baila comigo, lá no meu esconderijo. Ai, ai, ai. Se Deus quiser, um dia eu viro semente, e quando a chuva molhar o jardim, ah, eu fico contente. E na primavera vou brotar na terra e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, sol. Se Deus quisiera, um dia eu morro bem velha, na hora H, quando a bomba estourar, eu quero ver da janela e entrar no pacote de camarote e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, banho de sol. Baila comigo, como se baila na tribo. Baila comigo, lá no meu esconderijo. Ai, 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 ai. Baila comigo, como se baila na tribo. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230